Si pensaven que un producte com la xufa només servia per a fer horchata, estaven en una errada, perquè davant d'este tubèrcul s'obri un enorme ventall de possibilitats de comercialització. Ha sigut un grup de xicotetes i mitjanes empreses valencianes, la major part artesanals, el que ha estat disposat a extraure tot el suc de la xufa. Pastas y pasteles, dulces y salados, magdalenas, cocas, empanadillas, aceites aromáticos, aliños para ensaladas, suculentos patés, chocolates, espirituosos y hasta una línea de cosmética. Todo sale de la chufa, una materia prima que muchas civilizaciones han usado desde tiempo inmemorial. Hemos investigado con organismos científicos cuáles son estas propiedades de la chufa realmente, qué es lo que pueden dar, y en una colaboración con empresas artesanas pequeñas como nosotros hemos desarrollado pues toda esta gama de productos, ¿no? Todo para dar mejor salida a un producto agrícola. Tenemos un problema que es, aparte de la estacionalidad, la regionalización de alguna manera. Siempre hemos estado muy encerrados en nuestra propia zona. Hemos intentado salir con el tema de las horchatas embotelladas, pero aparte de eso, esta es una forma también de que todo el gran público, no solo el valenciano, sino toda España, conozca también las propiedades de la chufa y de la horchata de Valencia. Pequeñas empresas artesanales se han apuntado a la aventura. Una crema valenciana de horchata a base de leche fresca, horchata valenciana, y miel de azahar de nuestros naranjos valencianos. En este caso sería chufas de azúcar y cacao. Es en forma de barrita y es el estilo tradicional, porque es un chocolate que se hace con el molino de piedra, por lo cual no está refinado. La gente notará la textura del azúcar y de la chufa al morderlo. Es muy digestivo y muy bueno. Esto en realidad es pasteles, bueno, es repostería y lleva harina de chufa, aceite de chufa y también la horchata concentrada. Hasta reputados cocineros han querido colaborar en el proyecto. Bueno, ese es el paté de ibéricos y chufa, con anchoa. Entonces ahí jugamos un poquito con el contraste dulce-salado, ¿no? Tenemos siempre ese punto de anchoa, pero al final en la boca siempre te queda esa tierrecita, esa anchoa, ese gusto a chufa, que es la identidad del paté. Este viejo carrito de horchata observa perplejo lo que se puede hacer con la chufa, un tubérculo que llegó del norte de África, países con los que ahora competimos en los mercados.